condición natural del ser humano, después del capitalismo, hoy en día, 200 años después, la pobreza mundial es menor a 10%. correcto. Desde 95% a 10%, a pesar de la población humana multiplicarse por 8, de 1 billón a 8 billones hoy en día, Así a pesar es. de todo eso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué existe el malentendido de que la derecha es pro ricos y que la izquierda es pro pobres? ¿O que la derecha es pro ricos y que opaca, oprime al pobre? ¿Por qué ese Claro. malentendido? Mira, porque por precisamente la palabrita que tú acabas de decir, oprime, porque es el adoctrinamiento de la izquierda que ha tomado toda la cultura, toda la educación, todas las instituciones y le ha infectado al cerebro humano y a la mente humana mediante su adoctrinamiento gramscista de que la derecha o que el capitalismo en el mercado está dentro del contexto de lo que ellos fabrican, que se llama lucha de clases, que viene de Hegel y lo tomó Marx, en el cual tú no tienes dinero porque te lo quitó un rico, que la Correcto. gente es pobre porque alguien tiene, como si fuera un juego de cero suma sums and zero sum game, o sea que cuando la realidad no es para nada así. La riqueza no se crea, cuando alguien es riqueza no es porque le quitó a otros, es porque está dando que está agregando valor hacia los demás y los demás están dispuestos a intercambiar una parte de su esfuerzo porque lo que le está dando es mejor de ese poco capital que ellos están intercambiando con él, porque le benefició, porque fue voluntario. Si tú hiciste Claro. una transacción es porque tú entendiste que va a estar mejor de lo que estabas antes con esa transacción. Entonces es un valor agregado y así solamente satisfaciendo mejor a los demás, solamente agregando valor a los demás con toda la tecnología que se ha inventado hoy en día y que todo hace maravilla del capitalismo. Todo lo contrario, lo que dice Mazzucato y la nueva izquierda, que creen que fue el Estado, cuando es una falacia total. Fue gracias al capitalismo. Entonces, esto sucede por la demonización natural que se da en la educación por parte de la estrategia gramscista de Gramsci, que fue el izquierdista y el neomarxista, que dijo que los comunistas tenían que infiltrar absolutamente toda institución, la cultura, el cine, el arte, la educación, la iglesia, el Estado global, la ONU, todo, todo, Y ese es para hacerle creer el cuentecito de que los ricos son malos, los pobres son buenos y que el capitalismo es pro rico y que tú no tienes porque él tiene y que hay que ir y quitarle al que está allá arriba en vez de todo producir valor y todos ser ricos. De hecho, si demonizan la propia riqueza, ¿qué te están diciendo? Esto no es muy interesante. Si demonizan la propia riqueza y ser malo es rico, ¿qué te están diciendo? Que tú tienes que ser pobre porque ser rico es malo. correcto. Te están condenando la izquierda y el comunismo y el socialismo, te están condenando a la pobreza, Pero ellos son ricos. sin duda de cuenta. Pero ellos son Ese, ricos. excepto quienes, los burócratas y los gobernantes de izquierda, que son quienes distribuyen toda esa riqueza y en ese proceso solamente se enriquecen eso cuando todo demás están en la pobreza y la miseria. Patria Libre y Única Vía RD. ¿Cómo las dos van de la mano y cuáles son los ideales de Patria Libre? Excelente pregunta. Eh, Única Vía es el think tank de Patria Libre. Única Vía surgió primero, Única Vía es un centro de pensamiento, un think tank, que es una institución que se dedica a crear políticas públicas para resolver todos los problemas de la nación. Ok. Cuando digo todos los problemas de la nación, son todos los problemas: pobreza, desempleo, salud, educación, medio ambiente, seguridad, inmigración ilegal masiva, soberanía nacional, criminalidad, todos los problemas de la nación. Y en República Dominicana no tenemos ninguna resuelta. Y lamentablemente en Canadá, ya donde tú estás, en Montreal, tenían hasta cierto grado algunas resueltas, pero ya está todo destruido. Pero bueno, Correcto. es otro tema, es otro tema, gracias al dictadorcito que tenían allá, de Trudeau, de izquierda. Vamos a tocar ese Ah, tema, vamos a tocar ese tema. y especialmente la parte del carbon tax. Aquí lo han copiado, por cierto, aquí existe, por si tú no lo sabías. Lo que pasa es que allá él es más radical todavía con ese temita climático. Sí, Pero bueno, entonces el think tank se dedica a todo esto, a hacer planes de gobierno, programas, promover política pública para resolver, perfecto. ¿verdad? Y para educar a la población dominicana y del mundo hacia las políticas correctas que funcionan.
y a mostrar la evidencia, la lógica, la epistemología, estudiaron del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas en base a evidencia empírica, lógica científica, límite de conocimiento y filosofía del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esto, como ya teníamos 3 años haciendo batalla cultural, que también lo que hace un think tank, decidimos crear el partido conjunto con otro grupo y eh, Única Vía se convierte en el think tank oficial de Patria Libre y de ahí sale el ideario, el cual presido yo, Única Vía también, y también Patria Libre, y soy el presidente actual. Y Patria Libre tienen los ideales de la nueva derecha de unión libertaria con conservadora libertaria. Eh, y esos ideales son un gobierno pequeño, impuestos bajos, eliminación de instituciones públicas, de ministerios que no sirven para nada, lo puedo mencionar uno por uno de hecho, y también en educación el sistema voucher diseñado por Milton Friedman, que funciona en todos los países que se implementa, el cheque escolar que financia la demanda en vez de la oferta, y insertar políticas de libre mercado y de competencia y de gestión privada en la educación, e igualmente con la salud, ser fuerte contra la criminalidad y también con planes como el Plan Colombia, inspirado también en el plan del Broken Glass Window Policy, que se implementó en Nueva York muy exitosamente, y algunas estrategias propias. También nosotros implementamos principio de gestión privada y libre mercado para solucionar la criminalidad. Por ejemplo, Okay. proponemos internamente reducir los impuestos aún más de lo que reducimos lo demás a las empresas de seguridad privada para que en conjunto con la Policía Nacional ayuden en cada barrio a bajo costo, con barrios completos y torres completas, a dar seguridad privada en complemento a la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Nosotros erradicamos totalmente la criminalidad y somos muy fuertes también con el tema de la inmigración ilegal masiva haitiana, que más que una migración es una invasión continua que está suplantando la población dominicana y que lo único que hace es hacer crecer el Estado, lo único que consigue es que tengamos cada año que multiplicar como cosa loca el presupuesto nacional, Correcto. pues financiar toda la educación a ellos, toda la salud a ellos. La mitad de nuestros hospitales públicos son de parturientas haitianas, por ejemplo, más que dominicanas, ya llegamos a ese punto, lo Así cual es. es un peligro también incluso para la identidad y la nacionalidad dominicana, y conlleva muchísimos peligros. También el hecho de que lamentablemente la población dominicana está semi desarmada gracias a la política de izquierdas, mientras los haitianos están súper armados por todas las armas que han dado de Haití en todos estos años de guerra internacionales con gangue y todo eso. Ellos están súper armados, la Correcto. población dominicana no, es un peligro inminente. Y nosotros, de hecho, resolvemos ese problema 100% con un muro fuerte, efectivo, como el de Israel, que funciona al 100%, saneando a la Policía Nacional y a los militares, con una ética militar bien fuerte en la frontera, encima de eso también con una frontera marítima, porque somos una isla, encima de eso también sacando a la ONU del país y a la Agenda 2030, porque son los que están impulsando eso. Correcto. Encima de eso, repoblando también en las provincias que colindan con Haití, que están haitianizadas, repoblando de dominicanos con leyes más fuertes de incentivos fiscales para las empresas que se coloquen en la frontera y llenando de empleo la frontera. Encima de eso también con estrategias internas en Haití, como por ejemplo tratando de identificar de los pocos haitianos que están formados o intelectuales, que sea objetivo y que no esté con la dialéctica y el adoctrinamiento antidominicano, que Correcto. es en el cual los haitianos se forman actualmente, que hay sus dos o tres, pero hay muy pocos, pero identificarlo para promoverlo, que sea alguien con cabeza, sea presidente de ese país, que no se crea el adoctrinamiento antidominicano que se han persistido. Eh, Cuando es una eh, farsa, el país que más sí, ha ayudado a Haití es República Dominicana. claro, claro, Entonces, entre es una mil farsa. otras estrategias y de hecho incluso he llegado a tan lejos de decir que igual como tienen intereses en los conflictos militares, paramilitares de la guerra civil haitiana, como tiene intereses Estados Unidos, Canadá, que tienen su grupito ahí, que tiene Claro. inteligencia ahí, como tiene Colombia también, como tiene
Rusia también, como tienen muchas naciones también, nosotros también deberíamos no invadir con dominicanos, pero deberíamos tener nuestra inteligencia ahí y a ver si un grupo paramilitar con nuestra inteligencia eh, esté más de acuerdo a nuestros intereses, aunque sea algo pagado por seguridad nacional, aunque sean mercenarios, pero por seguridad nacional tenemos que tener a alguien que vele por intereses y que no, por ejemplo, no tripliquen y no amplíen el canal que nos está robando toda la agua actualmente en la República Dominicana, que es lo que está haciendo. Alguien que bombardee esa vaina de aquel lado y que resuelva ese fucking problema que no sea de parte de nosotros dominicanos, sino haitiano con haitiano, que es lo que tenemos que hacer, igual como lo hacen todos los países. Nosotros somos los pendejos que financiamos todo Haití, no achacamos el problema entero, nos tiramos el problema completo de Haití, ellos tienen todo lo de nuestros hospitales, nuestra educación, nuestra migración, trabajo, toda la vaina, y encima de eso nosotros no tenemos que quedarnos callados y así cuando todos los países están metidos ahí. No, coño. Nosotros, y escúchame la palabra, nosotros tenemos que también defender nuestra integridad nacional. Y también hacer estrategias, aunque no invadiendo, pero sí hacer estrategias para defender nuestra soberanía, porque nos están tomando el pelo y literalmente tomando de pendejos, y es una guerra mundial, de hecho, no solamente de Haití, porque lo que lo promueve esto es la ONU, igual como lo promueven todos los países. Canadá se salvó porque tiene colita con Estados Unidos, pero si no, con Trudeau, esto estuviera lleno, y aún así, él está motivando todo eso, aún con aviones y un mar en el medio. Él ha motivado muchísima inmigración ilegal, especialmente musulmana, que ya han comenzado a tener su mini conflicto de multiculturalismo en Canadá también, por ejemplo. El ser humano no solamente se compone de ideas, también tiene emociones, siente Claro. emociones. ¿Y qué sucede? Tú puedes tener una excelente idea y si la presentas de una manera que no sea atractiva o que no apele a las emociones de las personas, no te la van a comprar. Justamente por eso la izquierda ha tenido una gran ventaja en los últimos años, porque usualmente sus propuestas van más por el lado de las emociones que de las cogniciones o que de las propuestas, porque sus propuestas no resisten un examen de lógica, ¿eh? No. De hecho, hace unos días atrás yo respondí a la propuesta de un contrincante a diputado en mi zona donde proponía algo y yo decía, esto suena muy interesante, suena muy bonito, pero no resiste un examen lógico. Y procedía a desmenuzar, a desglosar punto por punto por qué esta idea no podía funcionar y luego ofrecer algo que sí podía funcionar. ¿Y Entonces, cuál fue el resultado si lo hiciste en las redes sociales? bueno, tuve bastantes comentarios positivos, también tuve, claro, unas cuantas respuestas donde no les gustó porque esta persona con quien hice esto es mi hermano menor, que también es candidato a diputado por mi misma zona. Sin Ok, embargo, él está en un partido de izquierda y yo estoy en un partido de nueva derecha. Y como entiendo. comprenderás, tenemos una visión completamente tanto de por qué los problemas son problemas, así como de sus soluciones. Sin embargo, te mencionaba esto de que el ente social está compuesto por pensamientos, por sentimientos, por forma de relacionarse, porque si tú no tomas esto en cuenta a la hora de tú elaborar tus propuestas y comunicarlas, tú puedes tener la mejor de las mejores ideas. Y el hecho de no saber tocar la emoción de la persona te puede llevar a un punto muerto. De hecho, Blaise Pascal, que de seguro lo conoces, él Sí. era, aparte de un gran matemático y científico, era también un persuasor. Es decir, era una persona que se encargaba de difundir ideas, pero también de persuadir a los demás con respecto a estas ideas. Y usaba muchas tácticas de los sofistas, que eran filósofos griegos. Bueno, sería ya meterme en un tema. Lo que te iba a decir es que Pascal tiene esta frase. Pascal dice, antes de convencer el intelecto, tienes que tocar el corazón. ¿Y qué él quería decir con esto? Que tú puedes tener una postura lo suficientemente lógica como para que se sostenga a un análisis, a un escrutinio. Sin embargo, si una persona está bloqueada en su forma de pensar, tienes que primero conmover a la persona. Por ejemplo, si alguien me está hablando de que quiere justicia social, porque recuerda que la pregunta viene por aquí, de cómo se pueden aplicar esas políticas con respecto a la sociedad. Correcto, correcto. Yo no me he salido, no me he salido, estoy siguiendo la línea. Si una persona dice que es necesario pelear por los más indefensos, pero para eso hay que permitir que las personas que carezcan de ciertos productos básicos puedan entrar a tiendas y hurtar sin ponerle un dedo encima,
¿Verdad que se te parece algo conocido, no? Exactamente. Bueno, yo pudiera contraargumentar diciéndole, mira, yo entiendo la buena intención que tienes porque de hecho cada ser humano vale. Y como Claro. cada ser humano vale, justamente si tú tienes una persona que está malnutrida, que no tiene en qué caerse muerto, claro que es comprensible que haga lo primero que le pase por la mente, que en este caso sea hurtar. Sin embargo, si tú propones esto, tratando de crear una solución, vas a causar un problema, porque la persona que está siendo asaltada, hurtada, atracada, ¿de dónde va a sacar dinero para reponer esta mercancía? Entonces, aunque creo que tienes una buena intención, me parece que si lo enfrentamos de esta manera, podemos tener un resultado mejor. Entonces, ¿qué hice en ese sentido? Yo validé la emoción de mi contrincante detrás de sus propuestas para luego entonces presentar un problema a su solución, para entonces pasar a la solución que yo entiendo que sería la mejor para este problema. Entonces, en ese sentido, no basta solo con tener buenas ideas, hay que saber expresar las buenas ideas. Y en cuanto a las políticas sociales, como partido de nueva derecha, que es Patria Libre, Correcto. donde entendemos y defendemos los principios como la soberanía, la libertad, La vida, la vida, desde su concepción, claro está. claro. Ah, nosotros entendemos que hay personas que realmente están atravesando por un muy mal momento. Dígase, personas que no tienen los suficientes recursos para poder, por ejemplo, acceder a salud privada o para acceder a educación privada de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ponerte esos dos ejemplos, dentro de las propuestas de Patria Libre tenemos la creación del sistema voucher tanto para educación como para salud, de manera que las personas con escasos recursos o que no tengan un empleo y que, claro está, se pueda comprobar esto, porque hay que evitar el mal uso de los fondos, puedan acceder a educación privada de calidad o a servicios de salud privados de calidad, porque esto que te voy a comentar no es un secreto para nadie. Nuestros servicios públicos de salud y educación no sirven. De hecho, nosotros en los resultados a nivel internacional, en las pruebas PISA, por ejemplo, estamos en unas puntuaciones pésimas. Y cuando tú comparas, y esto es un dato interesante que ofreció el Ministerio de Educación. Cuando tú comparas los resultados en pruebas nacionales o por materias entre estudiantes egresados de colegios privados y de escuelas públicas, la distancia entre sus resultados es abismal. ¿Por qué es abismal? Porque por su naturaleza el sector privado tiene que competir para mejorar lo que ofrece con respecto a los demás colegios o Y al las clínicas. público, exacto. Exactamente, o las mismas clínicas tienen que competir en cuanto a tecnología y precio para poder brindar un mejor y mayor servicio, pero que las personas puedan acceder a ello. El sistema público, por su naturaleza, no busca tal crecimiento. Entonces, estas son dos propuestas que nosotros tenemos, que no son las únicas, como una forma de introducir verdaderas reformas que puedan tener un gran impacto real y tangible en el tema social. Alfonso, Y ¿cuál crees que es el mayor desafío para los emprendedores en República Dominicana y cómo planeas abordarlo desde la legislación, desde las cámaras? Mira, te voy a hablar como emprendedor. Eh, Nosotros debemos tener también lo que es una visión a corto y a largo plazo. Nosotros tenemos un reto ahora mismo inevitable en nuestro país. El, el pacto fiscal que hay que tener ahora. O sea, estas medidas tributarias que van a salir para muy probablemente finales de este año o principios del otro, van a comprometer a los que ya estamos emprendiendo, a los que ya tenemos años que comenzamos y a los futuros emprendedores. Y esa reforma tributaria va a ser una guillotina, yo diría, tanto para la economía y el emprendimiento. Y lo peor de todo esto es que todos los políticos, tanto los que nos están gobernando
como tú te habrás dado cuenta, los que están también aspirando, van a ser, o sea, van a aceptar toda esta propuesta. Ahí no va a haber objeción. Ellos que van a decir, aprobado. En menos de un minuto, eso todo el mundo va a levantar la mano. Aprobado. Y cuando esa carga impositiva recaiga sobre nosotros, eh, va a ser algo bien caótico para todos nosotros. Y eso es de una forma de nosotros poder llevar nuestras alternativas como propuestas, así como tú me preguntaste. Porque o sea, las ideas que nosotros defendemos es todos los opuestos a lo que se está proponiendo. O sea, nosotros proponemos que haya una reducción de impuestos, pero también tiene que haber una disminución del gasto público que tenemos. Entonces, yo sé que eso va a ser muy chocante si uno lleva ese tipo de propuestas, porque ellos no entienden que a menor impuesto, mayor recaudación per cápita, donde se ha demostrado no solamente aquí en el país que se hizo una vez, sino en otros países. Y no lo van a hacer por el simple hecho de que es una forma de ellos poder obtener dinero, sin saber, o sea, sabiéndolo, Sí. que quien sufre eso es el emprendedor. Y al mismo nivel del emprendedor yo incluiría al colaborador, Sí, porque no hay emprendedor sin un colaborador. Eso, tú no puedes hacer las cosas solo. Se necesita, así sea, de una persona que, que se comprometa con tu proyecto, que, que tú les pagues por su servicio. Y cuando tú te veas afectado como emprendedor, eso lo sienten ellos igualito, porque el producto que tú haces aquí hoy, te lo voy a vender a ti, que estás allá, sí. que también tiene colaboradores, y toda esa carga que yo le estoy cargando a mi producto, tú la tienes que pagar. Y también la va a tener que pagar tu colaborador que trabaja contigo y te va a decir, óyeme, Robinson, esto está de loco, esto está subiendo todo. Pero es por eso, porque eso se va transmitiendo, se va pasando y se va pasando y se va pasando. Y eso para nosotros como emprendedores es un reto fatal, de verdad que sí. Y ya la carga impositiva de por sí para los emprendedores formalizados en la República Dominicana es casi un pecado. Y aún así Mira, yo, continúan aumentando la carga impositiva. Una locura. esto, el que se quiere formalizar de entrada ya tiene un impuesto de la Constitución en el cual nosotros estamos en contra de eso. Tú tienes que pagar un impuesto muy alto sobre los impuestos sobre la renta. Sí. Tú tienes un Ministerio de Trabajo que es en contra de los empleadores. No hay, créeme, el Ministerio de Trabajo de nosotros no tiene un punto neutro. Ellos dicen que sí, pero lo que se ve en el día a día, te lo digo por experiencias personales y por más personas que conozco, tú nunca pasas un censo. ¿Cómo es que un emprendedor liquide, o sea, tenga que, o sea, darle una carta de renuncia a un colaborador y en 10 días tiene que buscarle su prestación? Un plazo de 10 días, Wow. sin averiguar qué pasó, si hubo un fundamento, no. Ya tiene 10 días para cumplir con eso. Entonces, Entonces, si hay una investigación, no se necesita, porque si ya le diste sus prestaciones, ¿para qué servir? no, ya, eso es agapato gallareta. Tú tienes que atenerte a eso y cumplir. O sea, a nosotros nada más nos queda cumplir. Wow. Y a eso tú le sumas de que nosotros no tenemos una cultura de inversión. No. Nosotros no, por ejemplo, no es como ustedes, tal vez en otros países, que tú puedas sentarte con un empresario o con la misma banca. Eh, Mira, estoy arrancando este proyecto, vamos a analizarlo. No, es lo que el algoritmo te diga, si un sistema dice si tú calificas o no. Pero también, si tú te pones a ver esos casos más a fondo, yo digo que ni los bancos tienen la culpa. ¿Quién tiene la Porque culpa? cuando tú te pones a ver, por ejemplo, que un emprendedor tiene que pagar aproximadamente un 47 a un 49% de impuestos al año.
Dime tú los riesgos que tiene el banco. ¿El banco tiene los mismos riesgos que tú? Sí, claro que sí. Pero entonces es Entonces, 49% de impuestos para él ver las... y del 51% que te queda, tienes que pagar nómina, cubrir tus gastos y todo. No, porque acuérdate que eso es lo que te queda limpio. Ya tú se supone Es- que ahí tú sacaste gastos. El problema viene que después que, para que tú tengas una idea, una gente que le quiera quedar limpio 1 millón de pesos, me quedó limpio 1 millón de pesos, después de impuestos. Antes del impuesto sobre la renta y del impuesto de dividendo y de todos esos que salen, debió haber quedado aproximadamente 1.960.000 pesos. Cuando tú ves a un emprendedor que se haya matado, que oye eso, del año, ya le quitaron la mitad. O sea, trabajó prácticamente 6 meses para que le queden 1 millón de pesos y él ve que va a tener que pagar 960.000 pesos al Estado. Es duro. Óyeme, eso a cualquiera no le da ganas de arrancar. Por eso es que hay tanta informalidad aquí. Sí, porque ¿quién quiere pagar tan alto cuando tú puedes, vamos a decir, cobrar en efectivo o cobrar de otra forma donde no tienes que reportar? Y entonces ahí viene el Así mismo es. de que yo digo recolección, pero Ujú. el lograr que esas empresas y personas paguen se va complicando más porque la gente va a tratar de evadir esas cosas. Y como dicen, todo eso se va en frío, o sea, se va por afuera. Sí, Eh, entonces, cuando tú controlas y aprietas tanto, la evasión fiscal se da. Y, por ejemplo, yo sé que una de nuestras propuestas es la reducción del impuesto sobre la renta de un 27 a un 15%. Y yo sé que todos van a gritar que eso es inviable. Sí, pero eso es lo que realmente una empresa termina pagando, porque cuando tú comienzas a la práctica, los rejuegos contables que las empresas hacen, es prácticamente ese mismo porcentaje que ellos están sacando fuera del libro para poder que le quede algo. correcto. Y es muy tedioso. Yo en lo personal estoy en contra de eso, te lo digo públicamente, porque cuando en el caso de un importador, que en este caso también hablo por mí, cuando tú vienes y declaras mercancías por debajo del valor, te va a dar un impuesto sobre la renta mayor. Y Claro. al fin y al cabo es más preferible eh, pagar normal tu 27% solamente impuesto sobre la renta y no exponerte a esas prácticas, tú ves que tampoco no son buenas. No, no ayudan, correcto. George David, ¿y cuál es tu visión para fomentar el emprendimiento y la innovación? Y claro está, tú lo mencionaste en una parte anterior. Eres candidato a diputado por la circunscripción Circunscripción número número 2. 2 de Santo Domingo. Entonces, ¿cuál es tu visión para fomentar el emprendimiento y la innovación en tu distrito electoral, la C2? ¿Y cómo planeas apoyar a los jóvenes emprendedores locales? Y decimos la C2, pero como diputado realmente tienes un alcance nacional. Claro. Bueno, principalmente para darle el total apoyo a las personas de mi circunscripción. Como te había mencionado anteriormente, necesitamos dar charlas y obviamente que la persona tenga la total motivación al emprendimiento, porque el incentivo al emprendimiento es básicamente nulo. O sea, cualquier joven que tenga que estudiar, que a la hora de estudiar y ejercer su profesión tiene un trabajo muchísimo menos que cualquier persona que no haya adquirido un estudio y haya puesto un puesto de chimi, por decirlo así. O sea, cualquier persona que tenga un puesto de chimi, aunque no lo calcule, normalmente gana 2.000 y 3.000 pesos diarios y es un promedio de 90.000 pesos mensuales. Lo que pasa es que lo gastan en el día a día, que los hijos, la esposa, los preparativos, pero no se dan cuenta que tienen un sueldo por encima del promedio por el emprendimiento. Sí. Esto es un país donde si tú tienes el éxito en el emprendimiento, puedes tener un estilo de vida tipo Estados Unidos, puedes tener un sueldo por encima de $100.000, que es un sueldo alto en Estados Unidos. Y principalmente es eso, da charla para cómo hacer estudio de mercado principalmente. Porque un joven
tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer su primera inversión, porque la primera inversión es lo que va a hacer que pases muchísimas dificultades en tus 20 o en tus 30, como puede ser que tengas un gran inicio, un gran trampolín para tu futuro. O sea, quebrar tu primera vez es un golpe muy bajo a la hora de tu crecimiento personal. Sí. Obviamente, si tú tienes experiencia, ya tú tienes, como dicen por mi casa, bala de plata, una coartada. Pero si tú haces tu primer emprendimiento, inviertes el 80%, 90% de tu patrimonio y tú lo pierdes todo, básicamente estás iniciando desde cero. Y el primer dinero es lo importante para tu poder ya exponencialmente y multiplicando tu riqueza. Y es una decisión muy importante, por lo cual no se fomenta, o sea, no hay charlas, no dan charla privada de cómo los jóvenes deben invertir. Vuelvo y te digo, por la competencia desleal. Una vez que un grupo ve beneficio, por miedo a que interfieran su competencia, el control de la competencia que tiene, no fomenta el emprendimiento. Y nosotros los jóvenes de la circunscripción número 2 tienen muchísimo potencial, porque son personas que no solamente se han dedicado bastante a lo que es el trabajo, porque la circunscripción número 2 es donde más informalidad hay laboral en el Distrito Nacional. ¿Qué cubre la C2 del Distrito Nacional? ¿Cuál es? Bueno, sí, cubre desde la Máximo Gómez con Kennedy Ok. hasta la Luperón con Kennedy hacia el norte, hasta la Jacobo Magluta, la parte ya de arriba, llegando ya a la Jacobo Magluta. Ya después la Jacobo es Santo Domingo Norte, toda esa área, desde la Kennedy, Máximo Gómez hasta la Luperón, hacia arriba. Ya todo lo que es el área de los ríos, Cristo Rey, La Puya, Barrio San Rafael, Barrio Puerto Rico. Incluso la circunscripción número 2, una de las circunscripción con más personas. Y, y también más cuidado que hay que tener, porque es la circunscripción más corrompida, por decirlo así. Cualquier hecho de corrupción que pase en la C1 pasa muchísimo más en la C2. Sí, sí, sí. Son barrios, Y hay un foco de delincuencia muy grande también. no Es son otra cosa. calientes como en la circunscripción número 3 tal vez, pero son barrios donde hay que Bueno, prestar atención. exacto. Es lo que pasa. Por ejemplo, lo que me preocupa bastante del acedo es el crimen organizado tan fuerte que hay allá. Incluso del área de Santo Domingo completo, eh, el líder de una banda que es de los más buscados, de los 5 más buscados, que es Ismael, está en la puya de Arroyo Hondo y controla entre Cristo Rey y la puya. O sea, Ya. como su oficina base o su área base, para él hacer todos sus modos operandi, está en la puya en Cristo Rey. ¿Por qué? Eso tiene una respuesta muy lógica, por decirlo así. Lo Quiero que saber. pasa es que la puya, en la parte de adelante de la puya, tú estás en Arroyo Hondo, en la Vega Real, Sí, pero en la parte de atrás tú estás en el Tutumo, que es para tu salir a Santo Domingo Norte. O sea que cualquier persona que esté en ese barrio, si le hacen una persecución por la parte de adelante, puede huir por la parte de atrás y salir de la ciudad de una vez para Bonao. Como correcto. si le hacen una persecución en la parte de atrás, puede huir por la parte de adelante y entrar por la ciudad y salir a Santo Domingo Oeste o Santo Domingo Oeste. O sea, es un punto para tú poder estar cerca de la ciudad y al mismo tiempo escapar. Y para nadie es un misterio eso. O sea, yo te digo todo esto con confianza porque hay que tener integridad a la Claro. hora de poder desempeñarme, o sea, a la hora de desempeñarme en lo que yo amo, que es la política, hacer un cambio para mi país, a la ciudadanía, hay que hablar claro, como dice el buen dominicano. Y en eso Y es puedo una de las estar. preocupaciones más grandes, que también quiero dar charlas para fomentar el buen camino, hacer saber que ahora mismo estamos en una sociedad donde hace 15 años, si tú estabas de tu lado y tú no ibas para el barrio, ellos no te vendían ninguna sustancia ilícita y ellos hacían todo de su lado. Pero ya estamos en una sociedad donde incluso sin tú entrar a su ambiente, ellos entran al tuyo y te ofrecen Sí, en las fiestas, en la calle. O sea, todo el que tiene mi edad sabe muy bien que en algún momento yendo a alguna fiesta, en alguna discoteca, van a aparecer, como dicen, dealers que se encargan de la distribución, de ofrecerte. Y ya eso está volviendo un narcoestado el país. Y después de un narcoestado va el narcoterrorismo, que es uno de los peores males que puede vivir un país. El narcoterrorismo básicamente son los ajustes de cuenta a los ojos de la sociedad. O sea, a las 3 de la tarde en la Lincoln sale alguien en una jipeta negra, le dio 5 tiros a alguien, lo mató y se fue.
para resolver un problema ya de tema ilícito. Correcto. Ya eso es narcoterrorismo. Ya cuando los problemas oscuros del área oscura de cualquier sociedad pasan a los ojos de la sociedad. Normalmente en cualquier país siempre hay un ajuste de cuentas, pero son de manera privadas. Pasan su lío, se matan en su campo, en su monte, la policía interviene, dicen que fue un homicidio, un ajuste de cuentas, pero ya cuando entra la sociedad, que una persona está en su total libertad de ir a una plaza a comer y que su seguridad se ve afectada, que maten a alguien al lado de tiros o algo, ya eso es algo bastante preocupante. Lo es. Y puede pasar, o sea, incluso con los casos de los pastores en los vehículos, esos son ajustes de cuenta. Eso todo el mundo sabe que fue confusión de vehículos, pero no confusión de vehículos en el lado de la policía, de que estaban buscando a uno delincuente. No, no, no. Eso fue confusión de vehículos, de que esas personas habían llegado recientemente al país y, como se le dice, un santero, que es una persona que dice que coge lazo, averigua la información y dice, mira, ve a tal. Y esas personas trataron de hacer un atraco, trataron de hacer una persecución y lamentablemente fallecieron. O sea, fue un crimen organizado lo que pasó. Sí. Obviamente, incluso fue la misma policía. O sea, eso es lo que es increíble, que son personas que entran a la policía para hacer sus fechorías, porque es la manera más fácil tú puedes conseguir un arma, porque los menores de 30 años no pueden tener armas en República Dominicana. O sea, y la mayoría de los delincuentes eh, son menores de 30 años. Y también, por ejemplo, la prohibición de la importación y todo es un tema muy serio. O sea, la adquisición de armas o es ilegal o es en base a la policía. Y la manera de tú poder conseguir un arma sin tener gastos, por decirlo así, es tú entrando a la milicia y adquiriendo una. Esto yo no lo sabía. En República Dominicana no puedes tener armas 30 años lo subieron a 30 años. grandes. Entonces, ¿cuáles son las principales propuestas legislativas que tienes en mente para abordar los problemas de corrupción principalmente, que sabemos que son muchos, y despilfarro en la República Dominicana? Muy buena pregunta, porque eso tiene una base de motivación. Claro. Y la base principal de la corrupción, el despilfarro de la economía o del Estado dominicano, es el mismo Estado. Es el Estado tener el poder de todos los recursos, de todas las planificaciones, como ellos le llaman, Sí. de todos los proyectos, de todas las amistades, de toda la logística a nivel nacional. Correcto. Entonces, si el Estado es el que tiene el control de mantener, de sobrellevar, de invitar, de hacer los contratos, de buscar los amiguitos, los amiguismos, pues la corrupción en sí seguirá viva, porque el mismo Estado es que la mantiene. Sí. Entonces, ¿qué se busca desde nuestro gran ideario Patria Libre? Aunque tal vez lo has leído y muchas personas que nos siguen, es una reforma de la administración pública, una ley para nuevamente hacer un reajuste de la administración pública. Muy bien. Y eso es iniciando con la disminución, con la eliminación de ministerios, de botellas, de monopolios y sobre todo de que el Estado no tenga todo el control de las actividades de nuestro país. Y a través de esas iniciativas, pues esa reducción de corrupción desde el Estado se va a eliminar. Van a ser otro tipo de corrupción realmente, porque la corrupción es parte del día a día en todos los rincones del mundo donde hay un ser humano. Sí. Pero ya no será en sí del todo del Estado, sino de otra forma y de otro sector, pero no de nuestros impuestos y no en sí del Estado. Impuestos caros que pagamos, en especial los emprendedores, los dueños de empresas, pero también los ciudadanos. Son impuestos
caros que continúan subiendo cada día más. Aquí en Canadá, por ejemplo, hace poco se aprobó una ley donde las ganancias capitales o ganancias de beneficios por venta de algo antes pagaban 50% de beneficio al Estado y ahora subieron a 66%. Wow. Entonces no hay nadie que diga nada o lo dicen pequeños grupos, pero al fin y al cabo no se afectan. Igual en República Dominicana se continúan creando nuevos impuestos y agregando cosas y nadie dice nada porque el Estado entiende y ha hecho un buen marketing y una buena venta de que ellos saben cómo administrar las cosas y tienen el control de todo, entonces nadie dice nada. Es penoso, pero yo pienso que esas ideas de disminuir el Estado y que solamente tengan que ver en cosas claves, por ejemplo, como seguridad nacional, etcétera, es lo ideal, y también la reducción de impuestos, que sé que es una de las cosas que tú traerás a la Cámara de Diputados, al igual que los demás miembros de Patria Libre.